Mi perro no me aconseja y está vivo. Alberto Fernández contraataca a los agravios de Milei. Burlas, insultos y contraste con la calle Pou, lo que dejó el paso de Milei en la Fundación Libertad. Luis Arce hace este llamado. En América Latina hay gobiernos que están poniendo en riesgo la paz de la región. Adorni afirma que la motosierra es eterna y vaticina el futuro político de Milei. El extravío del presidente argentino no quiere dar marcha atrás a pesar de todo lo que ha generado entre el pueblo argentino. Es el extravío de Milei. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos hoy jueves 25 de abril del 2024. Les saludo con mucho gusto desde el sur de la República Mexicana. Aquí son las 12 del día con 36 minutos. Ojalá me puedan escribir desde dónde nos ven, desde dónde nos escuchan, que puedan darle un like, un me gusta al video, compartir la información es de mucha ayuda. Sobre todo su punto de vista, su opinión, es muy valioso. Vamos directo a esto que está ocurriendo en América Latina. Y vale la pena conocer el dato porque a final de cuentas también es un reflejo de lo que está pasando a nivel global con estos dos grandes bloques, quienes alientan desde luego el neoliberalismo, el capitalismo, la derecha, y el contraste de quienes se dicen ser de la corriente, de la vertiente socialista, comunista, y desde luego de esta visión multipolar, a diferencia de quienes alientan el mundo unipolar. Por eso resulta interesante conocer lo que está pasando en América Latina, sobre todo a partir del escenario argentino. Burlas, insultos y contraste con la calle Pou, lo que dejó el paso de Milei en la Fundación Libertad. El presidente presumió los supuestos logros de su política económica. El presidente argentino Javier Milei aprovechó su discurso en la cena de la derechista Fundación Libertad para burlarse de los economistas que critican su gestión. Además, generó pues también ahí vertientes de insultos a políticos opositores y se dedicó a defender su drástico plan de ajuste. La cita que los militantes conservadores realizaron por la noche de este miércoles en Buenos Aires también evidenció diferencias internas, ya que el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, hizo una firme defensa del papel del Estado que Milei tanto defenestra. En uno de los tramos más polémicos de su presentación, Milei imitó de manera burlona al economista liberal Carlos Melconian, quien ha cuestionado sus medidas, en particular la promesa de dolarizar la economía del país sudamericano. Se equivocó, pero es más fácil tirar bolquetes de estiércol antes de reconocer el error, afirmó. Por otra parte, se refirió al expresidente Alberto Fernández como títere y dijo que había encabezado un gobierno de delincuente, en tanto que al gobernador peronista de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lo despreció al llamarlo chico soviético. Por el contrario, halagó a su gabinete y comparó a sus ministros con Lionel Messi, capitán de la selección argentina que ganó el Mundial de Qatar y máxima estrella del fútbol a nivel global. Milei también volvió a hacer gala del lenguaje ordinario que caracteriza sus intervenciones y que al principio escandalizaba al prometer que la economía va a crecer como, así lo dijo, como pedo de buzo. Ese tipo de expresiones son las que utiliza el presidente argentino. Milei aseguró que los argentinos deberían regocijarse porque por primera vez se les está dando duro y parejo al gasto público que él ha recortado en un 35% en sus primeros 4 meses de gobierno. Vamos muchachos, eso es sacar al Estado del medio, es decir, la verdadera presión fiscal es el tamaño del Estado. Si le pegamos semejante recorte, vamos que les estoy devolviendo libertad a lo loco, afirmó entre aplausos de la clase político y empresarial que colmó el evento, y entre quienes se encontraban los expresidentes de Argentina Mauricio Macri y de España José María Aznar. Poco antes habían aplaudido con él mismo
énfasis a la calle Pau, quien había defendido el rol del Estado y la democracia en la cual Milei tampoco cree. Hay cosas que están en el ADN de nuestro país y ya nadie discute, entre ellas un Estado fuerte. No quiere decir un Estado grande, significa tener instituciones fuertes, tiene que haber una democracia fuerte y no es muy popular lo que voy a decir, pero se la debemos en Uruguay a los partidos políticos. Sin ellos la democracia es más riesgosa. La calle Pau, la calle Pou defendió además la importancia de las políticas sociales al advertir que es muy difícil gozar de la libertad individual si se vive en un barrio pobre, sin acceso a la salud ni educación. Tenemos que tener un Estado fuerte para poder gozar de la libertad, advirtió. El contraste entre ambos mandatarios fue tan claro que provocó una inmediata reacción en redes sociales, con críticas e insultos de los seguidores de Milei hacia el presidente uruguayo. Enloqueció a la calle Pou, acusó la derecha diario, el influyente órgano mediático de la ultraderecha en la región. Milei afirmó que los economistas profesionales que lo critican son deshonestos, ignorantes o resentidos. Si se quieren suicidar, lo mejor que podrían hacer es tirarse de lo más alto de su ego. Digo, quedarían hechos un huevo frito. Abajo, se burló. Por otra parte, el presidente aseguró que solo es cuestión de tiempo para cerrar el Banco Central como prometió e insistió que él evitó una hiperinflación de 17,000%, cifra que no es avalada por ningún analista profesional. Hay algunos caraduras, hay colegas intelectualmente deshonestos que niegan que había una hiperinflación plantada. Se quejó al presumir que este año habrá una inflación del 150% en Argentina. En la recta final de su discurso aseguró que la pobreza, que ya ronda al 50% de la población, se debe a la negativa de los gobernadores y funcionarios provinciales para aplicar un ajuste. Bueno, esto es lo que expresó. Y utiliza términos, la verdad, pues muy denigrantes, que no vale la pena aquí repetirlos, o sea que nos vaya a censurar la plataforma. Algo interesante es la respuesta que Alberto Fernández le dio a estos insultos de Milei. Mi perro no me aconseja y está vivo. El actual mandatario argentino llamó a su antecesor títere y caradura. Inmediatamente, el expresidente de Argentina, Alberto Fernández, respondió prácticamente a Milei. ¿Lo escucharon? Lo de el títere. Hicimos un ajuste de 7 puntos del Producto Bruto Interno y el Caradura dice que fue insignificante, dijo Milei, refiriéndose a Fernández durante su participación en la gala anual de la Fundación Libertad. Ante ello, llegó la contestación de Fernández mediante una publicación en su cuenta en X. Si el presidente se refirió a mí llamándome títere, quiero decirle que no lo soy, no lo fui ni lo seré. También debe saber que mi perro no me aconseja y está vivo, que las fuerzas del cielo no me dan señales y que mis acciones y reacciones son el resultado de la reflexión y no de alteraciones psicológicas, apuntó el expresidente en una clara burla a Milei ante los rumores de que se comunica con Conan, su mascota muerta. Asimismo, Fernández le dejó claro a Milei, no dije que su ajuste es insignificante, su ajuste es inhumano, brutal y fundamentalmente innecesario. Lo insignificante es el falso resultado fiscal que dice haber logrado con semejante ajuste y que dio a conocer en una cadena nacional penosa. El exmandatario también ironizó sobre su temor de que el presidente se siga informando por Jumbo Bot, recordando con ello cuando Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, citaron una cuenta falsa para hablar de una supuesta deflación. Fernández pasó a explicar que el programa acordado con el Fondo Monetario Internacional establecía que en 2023 el Estado Nacional debía reflejar un déficit de 1,9%, pero finalmente, como consecuencia de la sequía y sus efectos sobre la economía, el déficit fiscal fue del 2,7%, lo que significa, agregó, que el desvío sobre el programa fue del 0,8% porcentuales.
En este escenario, donde la industria crecía, la desocupación era la más baja de los últimos 38 años, la obra pública generaba desarrollo, la salud, la educación y la ciencia y tecnología estaban financiadas por el Estado y conducidas por personas experimentadas en esas materias. Ni había una hiperinflación del 15.000%, como afirmó al asumir, ni el déficit era del 15%, como dijo antes, o del 5% como dijo ahora, reclamó Fernández. Basta de mentir, presidente. Ya está probado que la mentira tiene patas cortas. Bueno, pues ahí está la respuesta de Fernández. Y algo que también ha llamado mucho la atención es que Adorni, el vocero presidencial, afirma que la motosierra es eterna y vaticina el futuro político de Milei. No admitió matiz a la política de drásticos recortes al gasto público, pese al aumento de la pobreza y el malestar social. En su habitual tono retador, el vocero presidencial de Argentina, Manuel Adorni, recalcó que la política de drásticos recortes del gobierno de Javier Milei, bautizada como la motosierra, no va a cesar durante todo su mandato. La motosierra es eterna, no hay fin de motosierra, dijo en su habitual conferencia de prensa. Y algo que vale la pena destacar es la persistencia que tiene obviamente Milei en su política económica, en sus acciones de gobierno. Está dispuesto a confrontar a quien sea. Y en este escenario, Luis Arce afirma que en América Latina hay gobiernos que están poniendo en riesgo la paz de la región. No entendemos la presencia de los Estados Unidos cada vez más intensa en varios de nuestros países, afirmó el presidente de Bolivia, Luis Arce. El mandatario afirmó que América Latina es una zona de paz y no necesita intromisiones de fuerzas extranjeras como la OTAN. Durante esta conversación, pues habló sobre los avances de la integración regional y los asuntos más relevantes de la agenda internacional. Luis Arce alertó sobre los desafíos que Latinoamérica y el Caribe afrontan con el surgimiento de gobiernos de derecha que a su juicio ponen en bastante inestabilidad a la región. En esa línea se refirió específicamente al gobierno de Argentina, presidido por Javier Milei, que ha empezado a ponerse de acuerdo con Reino Unido, un país que contribuyó a la pérdida de las Islas Malvinas. Pues sí, ahí está, ¿no? Una clara referencia que pues está dando Luis Arce. Y luego se refirió a que la OTAN pues no debe de tener presencia en Latinoamérica, como lo está proponiendo el propio Javier Milei, el presidente argentino. Del mismo modo, el presidente boliviano reiteró su condena a la reciente incursión del gobierno de Ecuador a la Embajada de México en Quito, que culminó con la detención del ex vicepresidente Jorge Glass, quien se encontraba en calidad de asilado. Lo que ocurrió en Ecuador es un nefasto precedente. Así está este panorama, amigas y amigos. Ojalá me puedan dar su punto de vista, su opinión, desde luego es relevante. Los errores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonría, sonría y sea feliz. Hasta la próxima.